Encantado de conocerte. Espero que conozcas mi nombre. Sé que te desconcierta la naturaleza de mi juego, pero si me encuentras, te sugiero ser cortés, simpático, educado y sobre todo prudente, o haré que tu alma sea malgastada. Bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto. Cuando hablamos de pactos con el diablo, la cultura popular suele voltear hacia músicos, famosos y gente poderosa. Pero resulta muy curioso conocer cómo estos pactos nacen del seno mismo de la iglesia. Hoy conocerán 6 historias reales de personas que vendieron su alma al diablo y las consecuencias que enfrentaron por estos actos. La leyenda nos cuenta que Teófilo de Adana habría sido electo por unanimidad para ocupar el puesto vacante de obispo, pero por humildad lo habría rechazado, arrepintiéndose al poco tiempo cuando los celos y la envidia cuestionaron su decisión y poco a poco fueron oscureciendo su alma, hasta perder el respeto de sus fieles, terminando perdiendo su puesto como diácono por el obispo electo en su lugar, y así, desesperado, renegando de su humildad, decidió acudir a un nigromante, quien le ofreció su ayuda. Cuando lleguen las sombras de la noche, sal de tu morada, sin que la gente lo advierta. Ven, llama a mi puerta, y no hagas nada más. La noche llegó, y el hechicero lo condujo hacia una encrucijada. No te santifiques, y veas lo que veas, no temas. Tu deseo será cumplido. A cambio de su ayuda, cuentan que el demonio pidió que renuncie a su fe, a Cristo y la Virgen, firmando un pacto con sangre. Teófilo aceptó y al poco tiempo obtuvo el puesto de obispo, pero el precio que debió pagar devoró su vida bajo la culpa y el remordimiento y el destino eterno de su alma. Cuentan que pasó 40 días de ayuno hasta que cierto día se le presentó la Virgen María, a quien Teófilo le pidió clemencia, pero la Virgen solo respondió: ya se verá. Fueron 30 días más de puro ayuno y oración, hasta que nuevamente la Virgen llegó asegurándole que habría intercedido ante Dios, absolviendo su karma. Sin embargo, el diablo jamás aceptaría perder el control de su alma. 3 días después, Teófilo despertó con aquel contrato condenatorio esperándolo en su pecho. Fue tal la desesperación que Teófilo tomó aquel papel maldito y se lo presentó al obispo original, quien decidió quemar aquel documento mientras Teófilo, el penitente, moría de pura felicidad, viendo cómo el fuego lo consumía y liberaba su alma. Urbain Garnier fue un sacerdote católico francés por el 1600 de nuestra era. Cuentan que tenía gustos retorcidos y jamás le tembló el pulso a la hora de romper su voto de celibato. Dicen que entre su belleza, su voz profunda y su cautivadora oratoria tenía enamoradas a las monjas del convento de Laudon y que a más de una las habría dejado embarazadas. A ellas y a las hijas de personajes influyentes, y por eso se ganó varios enemigos. Cuentan que cierto día llegó al convento del padre Mignon, descubriendo no solo el extraño comportamiento de las monjas, sino varios eventos paranormales que ocurrían en la iglesia, como visiones fantasmagóricas y ruidos extraños como cadenas y llantos. Las monjas sufrían temblores
y de a poco se fueron alejando de las misas, y por eso el padre Mignon decidió realizarles un exorcismo, expulsando del cuerpo de la Madre Superiora a 7 demonios encabezados por Asmodeo, hasta que la monja reveló que habrían sido embrujadas por el padre Urbain Garnier. El padre fue quemado en la hoguera, pese a que, incluso bajo tortura, siempre negó haber vendido su alma al diablo o practicado hechicería. Lo cierto es que entre sus pertenencias se encontró este contrato en el que entregaba su alma, con su firma, junto a la de los 7 demonios expulsados de la Madre Superiora. Se cuenta que por el año 1222, posiblemente Hermann el Recluso, un monje benedictino del monasterio Podlasice de la República Checa, quien habría roto sus votos monásticos, fue condenado a ser empalado vivo y morir de hambre. En su súplica desesperada, prometió a cambio de su vida crear un códice que glorifique al monasterio para siempre. Un libro que recopile el Antiguo y Nuevo Testamento, junto a todo el conocimiento del mundo, y todo en una sola noche. Era una tarea sisífica, imposible de concretar, y en su desesperación, alcanzando la medianoche, llegó a rezarle a Satanás, ofreciéndole su alma a cambio de esa tarea. El diablo aceptó, con la condición de reproducir su imagen en la última página. Y es curioso, porque aquella Biblia infame existe y llegó a nuestra era en prácticamente un perfecto estado, pese a haber enfrentado varias penurias a lo largo de su historia. Y todo aquel que la estudió confirma que en su contenido fue realizado por una sola persona, pero para lograrlo habría tardado más de 20 años. Claro, sin ayuda paranormal. El Codex Gigas existe, al igual que la imagen del diablo al final. Why do you still do it? Why are you still out here? Well, it goes back to the destiny thing. I mean, I made a bargain with it, a long time ago, and I'm holding up my end. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander. On this earth? And on this earth, and then in the world we can't see. Claro, si hablamos de pactos con el diablo, no puedo irme, como dije al principio, sin mencionar algunos casos de músicos. Pero lejos del rock, uno de los primeros acusados fue el violinista barroco del 1700, Giuseppe Tartini. Nació el 8 de abril de 1692 en Italia, y ya desde pequeño destacaba tanto en la música que a sus 12 años llegó al estudio superior de violín, siendo todo un prodigio. Su técnica era sublime y no tenía comparación con ningún otro músico de la época, siendo considerado uno de los grandes maestros de la historia. Pero también dicen que era un obsesivo, dedicando su vida a perfeccionar su técnica y superar sus límites. Pero hubo un límite que no pudo superar. Fue una noche de 1713, cuando soñé que había hecho un pacto con el diablo y estaba a mis órdenes. Todo me salía maravillosamente bien. Todos mis deseos eran anticipados y satisfechos con creces por mi nuevo sirviente. Ocurrió que en un momento dado le di mi violín y lo desafié a que tocara para mí una pieza romántica. Mi asombro fue enorme cuando lo escuché tocar con gran bravura e inteligencia una sonata tan singular y romántica como nunca antes había oído. Fue tal mi maravilla, éxtasis y deleite
que quedé pasmado y una violenta emoción me despertó. Inmediatamente tomé mi violín, deseando recordar al menos una parte de lo que recién había escuchado, pero fue en vano. La sonata que compuse entonces es por lejos la mejor que jamás he escrito, y aún la llamo El Trino del Diablo, pero resultó tan inferior a lo que había oído en mi sueño que me hubiera gustado romper mi violín en pedazos y abandonar la música para siempre. La melodía es la que están escuchando. Giuseppe Tartini se mantuvo como el mejor violinista de la historia hasta la llegada de Niccolò Paganini. Dicen que había nacido como todo un prodigio, aunque su virtud, al igual que su antecesor, podría haber tenido un origen oscuro. Cuentan que cierta noche el diablo se le presentó a su madre en un sueño, prometiéndole que a cambio de su alma, su hijo de tan solo 5 años se volvería un prodigio del violín, ganando fama mundial. Quién sabe si la madre firmó aquel dantesco pacto. Lo cierto es que la vida de Paganini estuvo envuelta en extrañas enfermedades que de una forma u otra le entregaron el virtuosismo y misterio de los grandes maestros. Paganini sufrió el síndrome de Marfan, lo que le causó una extraña deformidad en sus dedos, volviéndolos extremadamente largos hasta alcanzar sus rodillas, lo que paradójicamente le otorgó una prodigiosa ventaja para tocar el violín, mientras que la sífilis le dio un aspecto cadavérico, oscuro y pálido, que lo asemejaba a un vampiro, ganándose el apodo del violinista del diablo. Sea cierto o no esta leyenda, lo cierto es que pese a su fama, el obispo de Niza le prohibió su entierro en suelo sagrado. A Robert Johnson se lo recuerda como uno de los mejores blueseros de la historia. Su técnica, ritmo y voz lo volvieron uno de los músicos más influyentes del siglo XX y el padre del rock and roll. Sin embargo, quienes lo conocieron en su Mississippi natal lo recuerdan como un total desastre, sin el mayor talento. No sabía tocar la guitarra y desafinaba tanto que hasta era echado entre abucheos de los bares donde tocaba, hasta que en cierto momento se dice que desapareció. Dicen que por un año, y al volver se había convertido en uno de los mejores músicos de toda la historia. Cuentan que fue en un cruce de caminos, en una encrucijada cerca de la plantación Dockery, a la medianoche, donde se encontró con el diablo y le entregó su alma a cambio de poder tocar blues. El éxito no le duró mucho, falleciendo a sus 27 años en un arreglo de cuentas que nunca quedó claro, dando origen al infausto Club de los 27 y la relación entre el diablo y el rock. Muchas gracias por su atención y les deseo buenas noches.